Buenas noches, queridas y queridos lectores de Hojas en la Acera y amigos y amigas del haiku. Siempre con vosotros, vuestra Radio ELA. Esta noche tenemos como invitado a un cubano, Lester Flores López, licenciado en Historia, profesor y librero, ambas actividades ejercidas freelance. Gran entusiasta del haiku y colaborador en muchos eventos que se organizan en Cuba sobre el poema japonés. Lester ha participado en numerosas antologías y ha obtenido muchísimos premios, como el de la mejor selección cubana en el segundo concurso internacional de haiku El vuelo del Samandar de la Casa de la Poesía, La Habana 2014. Seleccionado para el concierto de haiku Las Cuatro Estaciones, convocado por Haiku Do Medellín, Colombia en 2015, 2017 y 2018. Tercer premio al haiku en castellano del cuarto concurso de haikus de la librería Haiku Barcelona, España, 2018. En colecciones de la editorial francesa Ediciones Liroli en Horneada de Pan en 2015 y Los Cuatro Elementos en 2019. Siempre por Ediciones Rompesilencios, Medellín, Colombia. Autor de un dossier sobre haiku cubano contemporáneo, aparecido en la revista Cantarrana, Colombia, en mayo de 2019. Sus haikus y haibun han sido incluidos en revistas de Cuba, Colombia, Venezuela, España, Francia y Suecia. Sus textos han aparecido en nuestra Hojas en la Acera. Integra el proyecto de haiku Monte Yoshino y el proyecto de haiku Senda del Sur, por el cual ha impartido talleres sobre haiku en varias ciudades cubanas y participado en eventos que vinculan el haiku con el senderismo. Participó en la jornada dedicada al haiku en la Bienal de Poesía de La Habana en mayo de 2019. Y ahora sí, conozcamos mejor a Lester. Hola Lester, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola Enrique, un saludo desde acá a La Habana, ¿todo bien por acá? ¿Cómo estás? Sí, yo desde Valencia y muy bien también. La verdad es que se nota ya que por aquí el olor a pólvora nos anuncia que llega la primavera con las fallas. Ah, hombre, qué bien. Acá estamos todavía oscilando entre los días frescos, el calor propio de la temporada acá en el Caribe. Muy bien, la verdad es que es un sitio precioso, me encantaría ir a La Habana. Bueno. Pues cuando gustes, bienvenido. Ya desde ahora eres bienvenido. Muchísimas gracias. Algún día, seguro, seguro. Bueno, pues para mí es un placer tenerte aquí en Radio ELA para charlar un rato de lo que nos gusta, los haikus, y bueno, y también para disfrutar de la amistad, porque en el fondo todo esto es un disfrute entre amigos. Ajá. Y para mí es un honor, para decirlo, y un gustazo. Bueno, ¿cómo y cuándo fue tu primer contacto con el haiku? Bueno, el primer contacto con el haiku, esto sucedió a inicios de este siglo, año 2001 o 2002, en un tiempo que iba a talleres literarios y estaba interesado en descubrir la poesía y sobre todo en la experimentación con las formas poéticas. Fue una aproximación desde la poesía y desde el camino torcido de la perspectiva occidental que poco o nada entiende del haiku como tradición, estética y concepto, sino que apenas pretende apropiarse de la forma y del nombre. En Cuba no había libros y ninguna información disponible que pudiera orientar en esos tiempos. La suerte para mí fue que en uno de esos talleres a los que iba me hablaron de que en Alamar, al este de La Habana, había un tal profesor Jorge Braulio que impartía un taller de haiku en una galería, y allá me fui una o dos veces y hasta visité a Jorge en una ocasión en su casa, siempre generoso como lo conocemos.
que me copió información en formato digital, y esa fue la primera que tuve. En ese tiempo él estaba dedicado a la traducción de los haikus y senryus de Richard Wright y me mostró parte de ese trabajo. Después le perdí la pista unos años, hasta el 2011, casi por 10 años, que nos reencontramos en un foro social cubano ya desaparecido, donde él administraba una sección dedicada al haiku. Pero en esos años intermedios, conservé la fascinación por el haiku, a pesar de que contaba apenas con unos rudimentos muy elementales, y no dejé de hacer ensayos, intentos en 575, si bien no eran felices ni logrados, me servían para ejercitar la percepción y la síntesis expresiva. Pero en ese tiempo, como diría mi entrañable Juliet Canuto, fui aprendiendo a pensar en haiku. En Cuba, aparte de no contar con publicaciones, tampoco teníamos acceso a internet, así que mi arribo al haiku tardó una década, hasta este reencuentro con Jorge, ya que pude orientarme con más claridad en aquel taller virtual, donde se compartía mucha información y pude descubrir que existía una comunidad hispanohablante con un trabajo serio y profuso de años, y también acceder a las obras de tantos traductores, ensayistas y haiyins. Muy bien. Yo la verdad es que he seguido mucho los autores cubanos, los haiyines. Por ejemplo, tenéis ahí a María Elena Quintana, Mizu, que siempre me ha sorprendido. Yo la verdad es que aquí en Valencia, bueno, pues está Jordan y por él, digamos que voy conociendo más a Mizu, pero es difícil llegar a ella para que nos pudiera transmitir más haikus, porque la considero muy buena. Sí, estamos de acuerdo. Por eso te pregunto, a ver, ahí en Cuba siempre habéis tenido mucho movimiento con, bueno, pues tenéis, por ejemplo, pues el grupo de Julier Canuto, Pensar en Haiku, o el proyecto Senda del Sur de Lázaro, o bueno, como has comentado, ¿no? Jorge Braulio con su blog En Clave de Haiku, creo que no solo os ha inspirado a vosotros, sino que también nos ha llegado a nosotros, por muchas razones. Lo consideramos un blog, pues muy bueno y para poder seguir disfrutando de él, ¿no? Entonces, actualmente, ¿cuál es la situación del haiku en Cuba? Mira, esos dos blogs de Jorge Braulio, porque tiene dos versiones con el mismo nombre, En Clave de Haiku, fueron muy importantes en estos inicios de hace una década. No solo para mí, también para María Elena, para algunos otros otros de nosotros, porque en sí mismo eran una escuela, todos estos blogs con todas estas traducciones y todo este material que él comparte tan generosamente. Nos ayudaron mucho y bueno, después descubrimos que también les servía esta información a ustedes en España, acá en América Latina. En Cuba el haiku realmente no es conocido en su verdadera esencia, o por lo menos en el sentido que le imprimieron en su origen en los autores clásicos y sobre el cual se funda su tradición, que es la más aceptada y seguida, por ejemplo, en la comunidad actual de haiyines hispanohablantes. En un país como Cuba, con una tradición poética tan arraigada, he pensado yo siempre, y dentro de esta, con mucha poesía escrita sobre la naturaleza, el haiku no ha llegado a penetrar, ni a difundirse verdaderamente, ni entre los propios poetas, menos entre los editores y los lectores. La idea que prevalece es la del haiku como forma poética exótica, definida por el 575 más que nada, extrapolable a la concepción poética occidental, y hasta hay quienes defienden que es todo lo que puede hacerse con esta, entre comillas, estrofa, por la imposibilidad de imprimirle o reproducir el espíritu japonés, cosas así se dice. Entonces hay quienes hablan de contextualizarlo, pero esta propuesta no pasa de la reproducción, a partir de la cual se hacen juegos de artificio poético, donde aparece alguna que otra muestra perceptiva de lo que se ha publicado como haiku en Cuba. Y también te encuentras gente que se resiste a replantearse esta concepción y a mirar por encima del hombro el trabajo que hacemos los pocos que hemos trabajado en difundir la noción que tenemos del haiku, personas como las que tú mencionas, Jorge Braulio Rodríguez o Lázaro Orihuela o la propia María Elena. No existe un movimiento del haiku en Cuba, y mucho menos, como se ha dicho por ahí, un haiku que se pueda llamar, entre comillas, también cubano. En Cuba los haiyines no llegamos a una veintena, ni siquiera puede decirse que hayan 10 libros publicados de o sobre haiku. Como mucho, alguna que otra rara avis editorial que, excepto
excepto uno o dos casos, vienen del trabajo directo de Jorge Braulio o de alguno de sus alumnos. En Cuba lo que puede hablarse es del trabajo sistemático, muy serio y siempre desinteresado, yo digo que es a golpe de pura pasión, de unas pocas personas que viven para el haiku y que en los últimos años se han dedicado de lleno a promover su difusión y ejercicio en localidades del país. El ejemplo más importante lo menciona, es el propio Jorge Braulio, quien es el verdadero introductor del haiku en Cuba y su principal vocero, diría yo, durante 2 décadas y algo más probablemente. Una labor amplísima, sobre todo desplegada acá en La Habana, donde reside, que ha abarcado la realización de talleres en distintos espacios, traducciones, como la mencionada de la obra de Richard Wright, única en nuestra lengua, convocatorias de concursos, participación en paneles, entre otras actividades. Yo digo, sin temor a errar, que a él se lo debemos todos los haiyines en Cuba. La propia María Elena hablaba de ella, también ha realizado talleres en espacios importantes literarios acá en La Habana, como la Casa de la Poesía, talleres para adultos, talleres para niños, siguiendo la pauta de Braulio. Son muy raros los casos, y contadísimos, te digo, de los haiyines que no conocieron el haiku directamente por Jorge Braulio o a través de uno de sus alumnos acá en Cuba, como por ejemplo el formidable Julier Canuto, que vive en el otro extremo de la isla. Sí. Un tipo que lo conoce, entusiasta, incansable, desconocido por completo en La Habana, y que cuando lo conocimos hace pocos años ya estaba desarrollando su proyecto Pensar en Haiku en la ciudad de Santiago de Cuba, pero que además había publicado, hacía años también, en esa misma ciudad, un libro dedicado al haiku, que si bien es un libro intuitivo y de iniciación, resulta precursor para el haiku en Cuba, yo diría que también en nuestra región geográfica, y es un texto que no está exento de hallazgos y de valores, más cuando se tiene en cuenta que fue escrito por un poeta con tan poca o menos formación que la que teníamos en La Habana y que no tuvo a un Jorge Braulio cerca. Mira, sobre el trabajo de Canuto, que me lo mencionas, yo veo que es cada vez más expansivo. Comenzó con un encuentro mensual en una biblioteca en Santiago y ha ido creciendo, ampliándose, con la convocatoria del concurso internacional, que si no es el primero que se convoca en Cuba, sí ha sido el más sistemático y el único que se ha mantenido en el tiempo. Trabajo que abarca también talleres con niños y adolescentes y que desde el año pasado ha alcanzado una proyección más nacional, pero al mismo tiempo internacional, con la realización de talleres vía internet y del primer festival de haiku, que por razón de la pandemia china debió efectuarse a través de las redes sociales y no de forma presencial como se había previsto. Pero también, ya que me lo mencionas, quiero hablarte de otros promotores muy activos, como mi amigo Lázaro Orihuela, en Batabanó, al sur de La Habana, con quien comparto el proyecto Senda del Sur que referías, que empezó hace unos años con la idea de dar conferencias sobre haiku en espacios literarios, y luego nació de él del propio Lázaro la hermosa iniciativa de vincular la práctica del haiku y el senderismo en su localidad natal. Lázaro es otro fantástico promotor imparable del haiku en el occidente de la isla. Con él hemos participado en eventos en algunas ciudades, lleva personalmente un proyecto editorial, Otoño, que pienso está concibiendo una hermosa colección de haiku contemporáneo en español, y también, como antes ya hizo Jorge Braulio, ha vinculado la práctica de las artes visuales con el haiku. Pero no puedo dejar de mencionar los esfuerzos, cada uno en su región de origen, insisto, de haiyines tan apreciados como Mayra Rosa Solís en Santa Clara, que lleva un taller para niños, de Miguel Ángel González en Cárdenas, de Raonel Cruz en Santi Espíritu, o de Lázaro Díaz acá en La Habana, mi compañero del proyecto Monte Chino, con quien también hemos hecho charlas y trabajos editoriales. Por ahí es que veo que se mueve ahora mismo el haiku acá en Cuba. No sé qué visión puedas tener desde España, más allá de estos referentes. A ver, antes que nada, recibe de mí un fuerte aplauso porque es todo un trabajo y un esfuerzo enorme lo que estáis haciendo, y eso sí se observa, ¿eh? Se observa que estáis ahí continuamente dando a conocer vuestro trabajo en pro del haiku, como dice Julier Canuto, pensar en haiku, y eso es muy digno, y desde aquí yo por lo menos lo tengo muy presente, y no solo yo, hay mucha gente. Quería nombrar a Mayra Rosa también por su trabajo con los niños, y también me gustaría, lo tengo aquí cerca, a Jordan Rey en Valencia, que tiene un libro de Haibun que es una maravilla, lo digo, de aquí, El caserón de la curva.
Yo creo que es un Jordan, libro del, queridísimo amigo y muy buen allí, muy buen poeta también, y es una pues pena que no esté escribiendo haiku ya desde hace sí, tiempo, pero me parece que uno de los mejores libros que se ha publicado en Cuba en relación con el haiku es El Caserón de la Curva. Es el primer libro de haiku que se publica en Cuba. Ya hay un segundo, precisamente, de Miguel Ángel. Lo mencionaba hace un momento, que si bien no está publicado todavía en Cuba, pero bueno, ya anda circulando por ahí. sí, sí. Recomiendo ambos libros, pero en el caso del libro de Jordan es un libro precioso, que despliega toda esa sensibilidad que tiene Jordan, que combina su nostalgia, sus recuerdos. Yo tuve el placer el año pasado en un evento sucedáneo que se hizo acá de la Feria del Libro, que no se pudo realizar. Tuve el honor de hacer la presentación de este libro de Jordan, que siempre nos gusta tanto difundir acá a Lázaro y a mí, a Lázaro Orihuela. Cada vez que vemos ejemplares lo compramos para regalarlo, para que este libro llegue, para que se conozca, pues, porque ni siquiera ha tenido la difusión que se deseara dentro de Cuba. Es muy bueno, y no solo el libro es bueno, sino que él escribe muy bien, doy fe, y para mí es un amigo que tengo aquí en Valencia. Bueno, tú que lo tienes cerca, tírale de las orejas, no sí, sé, sí, dale sí. un Lo he cocodón citado, para que se anime a escribir haiku. lo he citado varias veces, a ver si la próxima lo consigo y nos habla de cosas que él le gusta hacer. Vale. Te has adelantado porque yo también quería felicitar a Otoño Editorial, también es otro de esos grandes esfuerzos que tenéis. Y yo, la verdad es que a veces creéis que cuando hago aquí Radio Ela yo tengo aquí un estudio de grabación y todo, en absoluto. Es mi teléfono con un ordenador y con medios pues lo más sencillos posible. Pero yo siempre he pensado que la creatividad nace de la necesidad. Porque posiblemente si tuviéramos a nuestro alcance medios más sofisticados, posiblemente no haríamos tantas cosas para darle vueltas y crear estas cosas, sinceramente. Bueno, eso que estás diciendo ilustra muy bien las condiciones en las que trabajamos en Cuba, que como te digo, trabajamos por el haiku con pasión, con desinterés, como se dice, por puro amor al arte, prácticamente sin ningún apoyo de nadie, sin ningún apoyo institucional, con mucha incomprensión. En un país donde todo prácticamente está institucionalizado y oficializado, y que para lograr las cosas hay que pasar por estos canales, y prácticamente con muy poco o ningún apoyo, con recursos muy básicos como los que me estás hablando, es con lo que hemos estado trabajando y con los que hemos ido logrando algunas cosas. Pero por ejemplo, en el caso de Lázaro Orihuela, él prácticamente hace todo su trabajo solo, sin ningún apoyo y sin buscarlo también muchas veces. Cuando hemos hecho estos eventos de senderismo, siempre ha sido una iniciativa muy de nosotros. Igual que cuando hemos buscado hacer las conferencias, siempre sin buscar o sin encontrar necesariamente un apoyo, pero siempre a través de algún amigo, de alguien que se interesa, de alguien que quiere conocer, que nos brinde un espacio, y así es como hemos ido trabajando todos acá. Sí, sí, sí. Sigo con otra pregunta. ¿Tú crees que existe un haiku cubano? ¿Algo que se diferencie fuera con respecto al haiku fuera de la isla? Yo no creo que exista un haiku cubano que se distinga del que se hace mayoritariamente en la actualidad en el contexto hispanoamericano. Este haiku, sí, llamémosle hispanoamericano, no vea que difiera en lo sustancial entre los distintos países que conforman la comunidad. Y es, ante todo, hay que reconocerlo, un fenómeno español que ha irradiado sus luces hacia la América de habla castellana. Acá en Cuba los hallines conocemos primeramente el haiku que se escribe en España. Esta es la primera noción que tenemos de haiku en castellano. Y el trabajo tan dedicado y profuso de los promotores españoles, sobre todo el que se hace vía internet desde el Rincón del Haiku, desde Paseo, la propia ELA, tan importante que nos matamos por conseguir todos los números, sobre todo en la época en que internet era todavía muy difícil y los números aparecían aislados y era complicado acceder al sitio y descargarlos y tal.
el trabajo de la escuela Makoto, la obra extraordinaria que han venido haciendo desde Albacete, Frutos, Elías, Toñi, todos los compañeros de allá, y de las demás regiones de España, como Navarra o Valencia, entre otros. Y esa ha sido la escuela de casi todos nosotros en Cuba, por lo que pienso que casi todos sintonizamos o hemos sintonizado por mucho tiempo con la estética y la concepción que se nos ha propuesto desde España, en la cual nos hemos formado y que, como decía, ha aprendido en gran parte de los hallines latinoamericanos. Y ese haiku que se hace en España, en la Argentina, en México, en Colombia y otras regiones de nuestra geografía lingüística, pero insisto, sobre todo en España, es admirado, es respetado y es tomado modelo tanto como para la formación del haikin en su percepción como lector, así como a la hora de abordar la escritura del haiku. Acá en Cuba veo que cada vez se está escribiendo un haiku más arraigado en el ambiente nuestro, en el descubrimiento de la naturaleza del país y sus signos estacionales particulares. Cada vez veo que se está alcanzando, que se están escribiendo haikus más logrados en este sentido, tanto en los contextos rurales como urbanos. Cada vez noto una voluntad mayor por liberarse del rigor del 575 y asumir metros que se ajusten a nuestra oralidad, metros propios a nuestra oralidad o a nuestra tradición poética, y también que hay autores en cuya expresión en haiku se puede saborear lo que yo llamaría, y lo pongo entre comillas, un jaime cubano, como podrían ser Hidalberto Tamayo, quien reside en Estados Unidos, y cuya escritura está cargada de nostalgia, de recreación de ambientes, de la cotidianidad rural del oriente de Cuba, o de la propia Mayra Rosa Solís, que escribe unos haikus donde se sienten tantas percepciones físicas desde la feminidad y en los que combina elementos muy diversos del paisaje, de la vida campesina, así como eventos íntimos y familiares. Sí. Quiero señalar o hacer una nota. Si vosotros comenzasteis de alguna forma mirando el haiku que se hacía en España, en español, etcétera, también te tengo que decir ahora que yo el primero, y sé que hay mucha gente que miramos mucho y también aprendemos de lo que vosotros estáis escribiendo. Yo creo que esto es un trabajo, y siempre me habéis oído, me encanta trabajar en colectividad. Yo no concibo hacer un trabajo solo, porque lo que a mí me apetece es que todos ganemos algo. Y para nada considero que el haiku escrito en España o que ha podido nacer en España puede ser digamos, el único, el haiku único. En absoluto, en absoluto. De aquí aprendemos todos. Y eso me apetece mucho que por lo menos por mi parte se quede claro. Sí, es cierto, pero también te digo que tenemos que agradecer mucho en Cuba, al menos acá, el trabajo de los españoles, porque si no existiera nada de esto que he mencionado, si no hubiésemos podido acceder, conocer a todo este trabajo tan rico, tan serio, de tanto rigor que se lleva haciendo por tantos años en España, no habríamos ese grupito de hallines cubanos que no somos ni una veintena, como te decía, haciendo el trabajo que estamos haciendo acá. Así que yo digo, y me inscribo ahí también, que todo se lo debemos que gran parte se lo debemos al trabajo de ustedes, y siempre estamos muy pendientes al trabajo que se hace en toda España. Muy bien. ¿Cómo crees tú que tiene que evolucionar el haiku en la actualidad? Bueno, pienso que el haiku, al menos el que mejor conozco, que es el que se escribe en la lengua de Quevedo y de Borges, como todo arte, no debe encerrarse en una visión monolítica, ni en una pretensión estética unitaria, y ni siquiera en una única escuela. Lo propio que conocemos de la tradición del haiku en Japón por más de 2 siglos pone en evidencia que sí ha habido una evolución y diversos caminos de comprender, asumir y en definitiva vivir y concebir el haiku. Para crecer y dar mejores frutos, yo pienso que el haiku debe permanecer abierto a las influencias que son necesarias e inevitables de nuestra cultura y de nuestra época, sin renunciar a la tradición iniciada por Bachó, ni perder de vista a estos clásicos que todos admiramos, pero tampoco
despreciando ni teniendo a menos a los contemporáneos, sobre todo a los posteriores a Santoka, quienes continuaron produciendo haiku en la tierra del haiku durante el resto del siglo XX y hasta hoy. Pienso que ahí está la fuente primigenia y el primer referente para, más que hacer evolucionar, yo diría sí enriquecer, diversificar y verdaderamente contextualizar, que es lo que pienso que se necesita el haiku que estamos escribiendo. Pero también creo que hay mucho trabajo valioso en otras lenguas y apenas puedo asomarme a alguna que otra. El haiku llegó a Occidente desde el inglés y el francés. En estas culturas se ha venido estudiando y ejercitando desde hace mucho tiempo, y como mismo tenemos una comunidad hispanohablante hoy en día, no debemos dejar de acercarnos, de asomarnos al menos, a la producción tan valiosa que se ha estado dando en otros idiomas. Por suerte en español hemos podido contar con la labor de varios traductores muy buenos, como Leticia Sicilia en España, con sus versiones desde el inglés, o de Konstantin Dimitrov en Bulgaria, quien nos ha acercado al haiku ruso. Sí. Yo no sé si sabe, bueno, supongo que sí, que yo en el Rincón del Haiku tengo una pequeña sección donde le llamo las voces del haiku, y donde, si puedo, son haikus autóctonos de la lengua que intento, pues desde una lengua africana hasta la musulmana, y ahora va a haber un vídeo que aún no ha salido, que va prontito, sobre el quechua. O sea, que a mí me encanta el oír la musicalidad del haiku. Y si es algún haiku escrito en esa lengua, mejor. Pero bueno, más que nada, el haiku creo que tiene música, y sobre todo, de alguna forma, el oírlo en otras lenguas enriquece mucho. Yo siempre digo que el haiku lo que hay que hacer es no mirarse el ombligo, porque si yo me miro el ombligo solo voy a hacer lo que hago yo, no voy a ver lo que hacen los demás y no voy a aprender nada, solo haré que yo tenga mi ombligo lleno y punto. Muy de acuerdo, Enrique, y el haiku afortunadamente se ha difundido por diferentes lenguas, por diferentes geografías, y cuando descubrimos una traducción o un original al que podemos acceder en su propia lengua, de pronto estamos descubriendo otro mundo dentro del mismo universo del haiku, y de pronto estamos descubriendo otras voces y estamos descubriendo otros caminos, que es una de las riquezas mayores que al menos me ha reportado a mí el estudio, la escritura de este arte literario. Por eso es que pienso, en respuesta a lo que me preguntabas, que primeramente lo que hay, el haiku, los haiyines, lo que debemos es permanecer abiertos, receptivos a todo esto, al fenómeno haiku en su diversidad, partiendo de la tradición, siguiendo con la contemporaneidad japonesa, al menos esto me propongo, me planteo yo, pero también estar abierto a lo que se ha escrito, felizmente, afortunadamente, en el resto del mundo, las demás lenguas. Sí, pero hay un dato que me gustaría señalar, y a ver si tú lo compartes o lo hablamos, que una cosa es buscar cómo el haiku evoluciona, que eso es, yo creo que todo evoluciona, el arte, todo en sí está en completa evolución, porque nosotros, al ser creativos, siempre contemplamos que no se quede estático las cosas, y soy el primero, pero una cosa es disfrutar de esa evolución que va desarrollándose, y otra es hacer otra cosa. Me explico. Si yo estoy haciendo haiku, estoy haciendo haiku. Si estoy haciendo un poema occidental, estoy escribiendo un poema occidental. Yo, en el libro que he escrito sobre la familia de cernícalos que vinieron a mi balcón, yo ahí escribo poemas, escribo haikus, haibun, pero cuando voy a escribir un haiku, de alguna forma en mi cabeza se ponen en marcha, bueno, en mi cabeza no, en mi corazón se ponen en marcha ciertas sensibilidades para escribir, cosa que si escribo con un poema occidental quizás se mete más el cerebro, porque quiero que de alguna forma estéticamente quede mejor. Eso, ¿qué ocurre? Que oímos o leemos a mucha gente que yo creo que eso que no lo distingue, y entonces se va a que su mente escriba cientos de haikus,
porque creen que es la mejor manera de aprender un haiku, y yo creo que se trata más de soltar que de producción. Sí, sí, estoy de acuerdo. Y es un poco el fenómeno que te mencionaba hace un rato, una de las preguntas que me hacías, de que para mucha gente no pasa de ser un ejercicio literario, no pasa de ser un reto literario que se queda en la forma, y mucha gente no quiere ir más allá, o mucha gente no ve más allá, pero bueno, sobre todo hay quien sí escoge el camino del haiku contextualizable a lo que llaman la poesía occidental o las condiciones de Occidente que no pueden reproducir las de Japón. Mira, en Telegram hay un grupo que me llama mucho la atención, un grupo que se llama, no recuerdo el nombre, pero es un grupo de haiku que hay acá en Cuba, donde hay ciento y tantos de participantes de ese grupo que por mucho exceden la cifra de haijines que hay en Cuba. Son todos gente muy joven y gente que está muy alejada del haiku y que simplemente lo ve como esto, como ejercicio literario, como ejercicio de ingenio. Yo pienso que conozco que hay poetas, como es tu caso, que no han renunciado a la poesía, a la escritura de la poesía, vamos a llamar, que se escribe como a lo occidental, vamos a decirlo así, y que sí han sabido deslindar ambas sensibilidades, la sensibilidad quizás más cerebral, más fría, vamos a decir, a la hora de componer un poema, que la percepción, que una proyección más sensitiva a la hora ya de abordar el haiku. Pienso que es tu caso, pienso que es el caso también de Isabel Pose, quien no ha renunciado a la poesía, quien también llegó al haiku, como en el caso tuyo, como en el caso mío, desde la poesía occidental, y que escribe unos haikus extraordinarios, y que escribe unos haikus cargados de Jaime y de sensibilidad. Yo recuerdo una cosa que me parece habértela escuchado o leído a ti alguna vez, de que es que mientras uno más ahonda en el haiku, menos haiku escribe. Sí. Porque renuncia a esa profusión inicial de escribir centenares de haiku, de pretender dedicarle un haiku a cada cosa que ve, a cada cosa que percibe, que le llama la atención, y si vas convirtiendo cada vez vas teniendo cada vez un criterio de selección más personal, de aquello que te conmueve, que te asombra, que te interesa más, en definitiva, expresar o no. Pero en definitiva también pienso que lo que más enriquece el haiku es vivir la sensación, vivir Correcto. La experiencia, vivir el momento, disfrutar eso y después llevarlo a versos. Me parece que las personas, los poetas que no viven esto, que no sintonizan con esto, que deciden, que prefieren poner distancia con esto, se pierden lo más rico del haiku, que no es simplemente una escritura de ingenio, una escritura de artificio, sino en sí, en realidad, vivir una experiencia y traducirla en poesía, Correcto. En literatura, finalmente. Sí. Yo, esta persona que un día me mandó al correo para hojas en la acera 300 haikus, y yo le dije, pero esto que ha sido una producción, y dice, no, si hace 4 meses que he conocido el haiku, lo que pasa es que esto es muy fácil, me salen diariamente 20 o 30. Y yo le dije, bueno, pues a ver, es normal, ¿eh? A mí me pasaba primera vez que yo aprendí a escribir haiku, también veía una mosca y le hacía un haiku, veía una libreta abierta y le hacía un haiku, es normal. Pero yo le dije, mira, el día que escribas uno al mes, en ese momento podremos empezar a hablar de la publicación. Creo que es... Hombre, sí, es así. Yo recuerdo antes en el periodo intermedio que te comentaba, cuando conocí a Jorge Braulio a principios de los años 2000 y después que volví a tener contacto con él, que es que pienso que ya se inicia de alguna forma mi camino como haikin sobre el 2011, por ahí. Yo escribía muchísimos haikus que llenaban libretas. Cuando vine a tener ordenador o computadora, recuerdo que tenía unos documentos anuales donde yo escribía diariamente, qué sé yo, qué cantidad de haikus. Bueno, vamos a decir de tercetos, con vocación de haiku, y que eran unos documentos enormes que iban recopilando todas las percepciones que tenía a diario durante el año. Y después, a partir de ese momento en que ya conocí a Jorge Braulio y que empecé a estudiar, se acabaron esos documentos, se acabaron ese inventario riguroso que hacía. No lo pude hacer más porque ya realmente el haiku llegaba solo.
el haiku me convocaba a mí, ya no era yo buscando esas impresiones al natural de forma maniática a veces. Pero bueno, pienso que todos empezamos, o que muchos comenzamos así, porque el haiku también tiene, por eso citaba a Julián en algún momento cuando decía pensar en haiku, es que realmente pensamos en haiku, llegamos a pensar en 575, llegamos a ver la realidad en polos contrapuestos, llegamos a estar pendiente de los kibos, llegamos a vivir el haiku a un nivel no solamente sensorial, sensitivo, sino también mental, en nuestra visión ya como tal de la vida, de nuestro entorno. Yo que vivo en una ciudad, yo escribo mayoritariamente haiku urbano, me parece que es injustamente el haiku urbano tratado en nuestro medio en español. Por mi parte no, yo tengo mucho, no, pero... Sé que por tu parte no, pero pero yo tengo que agradecerle a haiku que me despertara al hecho de que la naturaleza vivía en mi ciudad, de que en mi ciudad y de que en todas las ciudades estaba presente la naturaleza, porque como tú también mencionabas hace poco, sales poco de... Sí, me gustaría más, tu centro urbano, sales poco de Valencia, es lo mismo que me pasa a mí en La Habana, y entonces de pronto despierto a la realidad de que la naturaleza está presente en mi ciudad, y de pronto es redescubrir la visión que había tenido durante toda mi vida de mi propio entorno, de mi propio ambiente, y por supuesto que quiero registrar todo eso, quiero reflejar todo eso en haiku. En un principio entiendo que fue uno de los detonantes. No, sí, yo fíjate, a ver, no es que no me guste la naturaleza, yo, vamos, el día que me jubile posiblemente me voy a perder en más de un bosque, y ahí mis haikus serán naturaleza, pero mi sensación de estar aquí no desmerece el que no pueda contemplar. De hecho, vino un pájaro a mí y me dijo escribe sobre mí, ¿no? Y enseguida rápidamente tuve que hacerlo. No quiero, o sea, no es que yo le dé al haiku urbano como también lo más que yo pueda tener. Lo que pasa es que es mi condición, vivo aquí. Y entonces claro, lo que no puedo hacer es castrar mi ciudad, claro. La ciudad más grande que hay en mi país, que hay en el Caribe insular, y estoy muy conectado con mi ciudad y con la realidad naturaleza que vivo diariamente en el ambiente de mi ciudad, y le estoy muy agradecido también al haiku, a haberme despertado, como te decía, a todo esto, y haberme sintonizado ya definitivamente a todo esto. Yo quisiera ahora mismo estar viviendo en un bosque, como dices tú, o cerca del mar, en un ambiente natural, como un ambiente más de naturaleza, como el que menciona Lázaro Orihuela en su haiku, como el que hemos vivido en las experiencias de senderismo de Senda del Sur. Pero, hombre, no, realmente estoy acá, en La Habana, y desde acá es donde escribo. No puedo renunciar al haiku por el hecho de vivir en una ciudad que estarás escuchando sus sonidos ahora probablemente. Sí, encanto. ¿Tú has oído el proyecto que yo con el equipo de redacción de Hojas en la Acera llevamos, que es enmarcar en una foto una cantidad de años, 20 años, no solo de Jayines, sino de libros, de proyectos, de multitud de talleres y trabajos que han habido, y que le he dado el nombre, se me ocurrió, pero que es lo de menos, Generación Do? Claro. ¿Qué te parece ese proyecto? Me parece que es un proyecto muy necesario y muy oportuno, porque ya a la altura del juego, como se dice por ahí, o a la altura del partido, ya hay un trabajo realizado, un trabajo coral, un trabajo colectivo en nuestras distintas latitudes hispanohablantes, tanto en España, acá en América, en los países que mencionaba hace un momento, en la Argentina, en México, en Colombia, y me parece que es hora ya de sentarse no a sistematizar, sino a considerar todo este trabajo que se ha hecho, trabajo muy, muy rico, trabajo muy importante, y me parece que sí, que es un proyecto que es oportuno. Por supuesto puedes contar conmigo, me atrevo a hablar por todos mis compañeros acá en Cuba, en lo que podamos
a aportar para que se haga de una forma más orgánica, más visible para nuestra propia comunidad hispanohablante, pero también pienso que para otras comunidades de otras lenguas, como el caso de Japón. Y dentro de nuestro propio mundo hispanohablante, pienso que es importante, y ya esto lo he mencionado alguna vez, creo que en el espacio de ELA, que la academia de los estudiosos de la literatura, y sobre todo los de la literatura oriental, que poco o casi nada conocen del haiku, despierten, descubran, palpen este fenómeno de que ya existe desde hace décadas un haiku que se escribe en castellano en ambos lados del Atlántico, de que existe un trabajo consciente, un trabajo muy ordenado, de que existe una pasión por el haiku, y una pasión que va creciendo, afortunadamente, cada vez más gente se acerca, más gente se entusiasma, más gente empieza a escribir haiku. Hay también, y esto olvidé de mencionarlo cuando me hacías la pregunta sobre Cuba, hay poetas ocasionales, poetas que pasan ocasionalmente por el haiku, que lo comprenden, que lo asimilan, que beben de su raíz, que tienen una producción de haiku un tiempo determinado, pero que después queda este influjo del haiku en su poesía posterior, como es el caso de Sinesio Verdesia, discípulo también de Jorge Braulio y amigo, que tanto nos ha ayudado en la difusión del haiku acá, y que esto se nota en su libro de poemas publicado acá, La Disyuntiva, como es el caso también de Julián Bravo, un amigo filólogo, profesor en la Universidad de La Habana y editor. Y pienso que sobre todo este trabajo que estás llevando a cabo en el Rincón, lo que permite es esto, crear un gran archivo con todos estos empeños, con todos estos esfuerzos, para que a la vuelta de los años, no han sido pocos, nos despertamos viendo que no ha sido un poco lo que se ha hecho en España, lo que se ha hecho acá en América Latina. A veces yo pienso que en Cuba hemos hecho poco y que quizás podíamos haber hecho más, pero cuando veo reacciones como la tuya, me doy cuenta que tienen en cuenta ese poco que hemos hecho. Y así que por supuesto que te felicito, Enrique, felicito a todo el equipo de redacción están colaborando en este empeño, y acá estamos. Muy bien, muchas gracias en nombre del equipo de redacción de Hojas en la Acera. Y ya para acabar, me gustaría coger 2 haikus tuyos. Mira, sí, hay uno lloviendo a ratos en los charcos reflejos del mercado en ruinas. Es un haiku que descubrí hace un tiempo, lo tienes por ahí en un blog, y me gustó mucho, porque ese mercado en ruinas lo marcas con la lluvia. Muy posiblemente ese tercer verso, el mercado en ruinas, no tendría tanta fuerza si no estuviera lloviendo, pero está lloviendo a ratos, como si el tiempo fuera marcando ese primer verso, lloviendo a ratos, y se refleja en los charcos, en esa sensación no tan bella como las nubes, que se reflejan las nubes, sino en los charcos, en lo más bajito, y ahí se ve el mercado en ruinas. Me gusta muchísimo. Te felicito por ese haiku. Y luego otro. La lluvia, también vuelve la lluvia, no sé por qué, me encanta. La lluvia amaina, un hombre se persigna al ver la ceiba. Cuando leí este haiku, no sabía lo que era la ceiba. Rápidamente fui a Google a ver y vi un árbol enorme. Y entonces, a mí me encantan los árboles. Yo soy ese tonto que siempre que ve un árbol grande se pone a abrazarlo. Y me dicen, ¿pero qué haces? Digo, pues estoy un ratito abrazando aquí a mi hermano árbol. Y entonces el hombre se persigna, y no sabemos por qué se persigna. Y ese es el gran secreto de este haiku. El que el lector ve que hay algo sagrado que despierta esa enormidad de árbol, la ceiba, algo que despierta a ese hombre, y que ese persignarse, que no sabemos por qué, lo hace más sagrado al árbol y al haiku. Y por supuesto, la lluvia como fondo.
también te felicito, me encanta. Y te agradezco mucho estas palabras. Pues nada. Me gustaría, si tuvieras por ahí ya para acabar, algún haiku que me digas, este haiku para mí ha sido como una especie de mantra, como algo que siempre ha estado rondándome. Puede ser clásico, puede ser de Jorge Braulio, tuyo, algún haiku que tú me digas, mira, este lo tengo siempre rondando la cabeza. Bueno, de las entrevistas que publicaba él, uno de los momentos que más me disfrutaba era este en que el entrevistador pedía referir un haiku japonés, un haiku hispanohablante, un haiku propio. Y yo, cuando pensaba en esto, me remitía a mis orígenes en el haiku como pasa el tiempo, Enrique, como la lluvia a ratos, ya hace 2 décadas. Y yo recuerdo que en Cuba durante muchos años solamente tuve a disposición 2 libros brevísimos, uno de la colección Mitos Poesía de finales de los años 90, que reunía una porción muy breve del libro Haikus Inmortales, traducidos por Antonio Cabezas, y un pequeño libro que se hizo acá, que lo que hacía era versionar traducciones desde el inglés y del francés. Pero a mí sobre todo me influyeron, me marcaron mucho aquellas traducciones de Antonio Cabezas. Yo pienso que fueron determinantes en mi disposición poética hacia el haiku en aquel momento, que venían en esta edición de la colección Mitos Poesía, donde extrañamente no estaba Isa, que después me influiría mucho Isa, pero sí estaba Bellada Santoka, y sí estaba, por ejemplo, este haiku de Hocha, que dice así en la traducción de Antonio Cabezas: quiero correr lo más que pueda y entrar en las tinieblas de las jóvenes hierbas. Y un segundo haiku que te quiero proponer, de alguien que mencionaba en algún momento de la entrevista y que es una persona muy respetada por mí en lo personal, que es Isabel Pose. Un libro que, por cierto, prologaste tú. Sí. Mojado de lluvia, el perro entró al cuarto del niño enfermo. Sí, es muy bueno. Y además Isabel le tiene cariño a ese haiku. Es un haiku entrañable, es un haiku, vamos, que no hay comentario posible, por lo menos de mi parte, que hacerlo. Una gran haiyina. Desde aquí le mando un besazo, porque Isabel Pose, que fue redactora de Hojas en la Acera, es una gran maestra y una gran mujer. Que sean 2 besos entonces. Bueno, Lester, un fuerte abrazo. Ha sido un placer esta entrevista. Tú en La Habana, yo en Valencia, que no sé por qué tenemos el mar cerca y hace que de alguna forma tengamos muchos vínculos en común. Así mismo, Enrique, yo te estoy muy agradecido por darme esta posibilidad de expresarme, de participar acá en el proyecto de Radio Vela, por el cual te tengo que felicitar también, porque me parece que estás haciendo un gran trabajo con estas entrevistas, con esta nueva dinámica que le has dado al proyecto de Hojas en la Acera, y que lo estamos siguiendo todos con mucha expectación. Muchas gracias. Y pues me alegro. Un abrazo desde acá, desde un abrazo y un besazo a todos los haiyines cubanos, que por mi parte tienen el máximo respeto y me quito el sombrero ante ellos. Bueno, muchísimas gracias por lo que nos toca a mis compañeros y a mí, y siempre, como ya te he dicho, mis respetos, mi afecto por todos los compañeros en España, por todos los que tanto nos han ayudado, porque eso también hay que mencionarlo, que es que en las condiciones que hacía referencia en que hemos trabajado en Cuba, siempre hemos contado con el apoyo, con el respaldo, con la generosidad de ustedes, y eso ha sido muy importante para nosotros. Muy bien. Venga, un abrazo fuerte.
Siempre un abrazo. Nos vemos. Uno de los fines que pretenden estos programas de radio sobre haiku es conocer mejor a los autores que los escriben. Y muchas veces yo soy el primero que me sorprendo al conocer mejor al haijin. Con Lester tengo esa sensación de haberlo conocido mejor con esta entrevista. Espero que tengáis la misma impresión que yo. Os voy a dejar con un poema de su autoría y que él mismo nos lee. Amar a la celta, alambrada marítima, cercado, donde dedos amanecían prendidos, ningún otro rastro, me contaron. Un tiempo de cantar gregoriano, de enigma, de tonadas celtas. ¿Quién tiene idea de la tonada celta? Aquel, un tiempo de tonadas celtas. Ni uno de mis dedos amanecería prendido en la alambrada marítima, cercado, ningún rastro mío, reo. Que amar a la celta era lo magnífico, pensaba, nunca celta alguna en mis entrañas, solo las tonadas que se oían, que yo no querría oír, que yo me mataba por oír. Uno de mis dedos, todos, para que prendidos amanezcan en la alambrada marítima, cercado, si aún estuviera, reo, para que mi rastro. ¿Quién tiene idea de la tonada celta? ¿Quién? Aquel, un tiempo de tonadas celtas. Y en silencio, decir, sed felices, sin nada más, hasta el próximo programa.